Buenos días. Vamos a iniciar con la cuarta clase del área de fisicoquímica. Sí, el día de hoy vamos a tratar pues los temas referentes al área de fuerza y energía. Vamos a iniciar explicando primero tres leyes muy importantes relativas a la fuerza. En este caso, pues ustedes ya sabrán que Isaac Newton hizo aportaciones para la física con la ley de la gravitación universal, hizo aportaciones en el cálculo, igual que Leibniz, es un matemático y físico, pues a él se le atribuyen también tres leyes relativas con la fuerza. Estas tres leyes las vamos a revisar una por una, ¿sí? Brevemente, y vamos a aplicar unos ejemplos para su mayor comprensión, ¿sí? Generalmente en el examen se manejan de forma teórico-práctico bastante accesible siempre y cuando tengan claro ustedes el concepto. No hay gran complicación en la resolución de los problemas, ¿sí? Vamos a darles enfoque, pero pues hay que entender primero cómo se enuncia cada una de esas leyes. Comenzaremos con la primera ley de Newton, que nos dice, un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. En esta primera ley podemos entender que para poder cambiar el estado de reposo o si un cuerpo se mueve en movimiento rectilíneo uniforme, es necesario la acción de una fuerza que influya sobre ese cuerpo. En sí eso sería el concepto, ¿sí? Bien, ahora, la segunda ley de Newton nos menciona, siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo en la dirección de la fuerza, se produce una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Y de aquí se deriva la primera fórmula que veremos hoy, que nos dice que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y aquí vamos a introducir la unidad de fuerza. Ustedes sabrán que la unidad de fuerza son los newtons. Y un newton equivaldrá a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es una unidad derivada. Y aquí pues queda ejemplificado con esta fórmula, que sería que la fuerza es igual al producto de la masa del objeto por la aceleración que influye. De esa forma calcularemos la fuerza. Bien, vamos ahora a la tercera ley de Newton, que es bastante sencilla. El enunciado nos dice que para cada acción deberá haber una reacción igual y opuesta. Gracias a esta ley podemos explicar, por ejemplo, el caminar de las personas. Si nosotros no tuviéramos esa reacción de la superficie donde estamos caminando, no podríamos avanzar, entonces se nos dificultaría. Por lo tanto, podemos decir que debido a la tercera ley de Newton, como dice ya, para cada acción debe haber una reacción igual y opuesta. Muy bien, vamos a aplicar estas leyes con unos ejemplos que a continuación vamos a explicar. ¿Sí? Vamos a hacer unos cálculos también respecto a ello.
Bien, este primer ejemplo nos dice lo siguiente. ¿Qué aceleración le impartirá una fuerza de 20 newtons a un cuerpo de 10 kilogramos? Prácticamente nos están dando los datos de la fórmula, ¿sí?, de la segunda ley de Newton. Donde conocemos que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. De allá partimos para poder decir que para obtener el resultado de este ejemplo sería hacer un despeje. Quiero despejar la variable aceleración, entonces sería la aceleración es equivalente a la fuerza y la masa pasaría dividiendo. Ya teniendo el arreglo de mi fórmula, puedo realizar la sustitución en esta ya despejada y nos quedaría que la aceleración son 20 newtons entre 10 kilogramos. Por lo tanto, la aceleración que tendríamos serían 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué queda metros sobre segundo al cuadrado? Como habíamos comentado, los newtons equivalen a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y si estamos dividiendo entre kilogramos, pues las unidades son consistentes. Se cancelarían los kilogramos y obtendríamos únicamente metros sobre segundo al cuadrado. Muy importante las unidades de aceleración. Bien. Vamos a realizar un segundo ejemplo donde empleemos esta fórmula. Vamos a escribir el segundo ejemplo. Bien, nos dice el segundo ejemplo. ¿Cuál es la masa de un cuerpo si una fuerza de 60 newtons le imparte una aceleración de 4 metros sobre segundo? Bien, en este segundo caso, nuevamente con la segunda ley de Newton, aquí tendríamos que despejar la variable masa. La masa sería fuerza dividida entre aceleración. Por lo tanto, al sustituir los datos, masa sería igual a los 60 newtons entre 4 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros hacemos la división 60 entre 4, el resultado sería 15 kilogramos. Y ya tendríamos el resultado para este segundo caso.
Muy bien. Bien. Bien, vamos ahora a continuar con otros conceptos muy importantes, ¿sí? En esta área. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando relacionamos esa fuerza con un desplazamiento? Es decir, cuando movemos un objeto, cuando aplicamos esa fuerza para hacer una carga, un levantamiento, bueno, pues está sucediendo. En ese momento tenemos la realización de un trabajo. Vamos a definir ahora el concepto de trabajo, que es muy relativo con la fuerza. Bien, el trabajo lo vamos a definir como el producto que resulta de multiplicar el valor de la fuerza por el espacio recorrido. Bien, entonces, aquí tengo la primera fórmula que nos dice que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento que obtendría el cuerpo, el objeto, o la persona, o lo que se esté desarrollando en la situación. Y vamos a definir cuáles serían las unidades involucradas. Si estoy observando aquí que el trabajo es igual a fuerza por distancia, estaría multiplicando el newton por metro. Esto introduce a la nueva unidad conocida como joules. El joule equivale a la multiplicación de newton por metro o kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esas son las equivalencias principales para unidades de trabajo. Ahora, podría suceder, esto es para el trabajo en forma horizontal, porque estamos hablando de tener un objeto en el cual, para moverlo, se le aplica una fuerza y tenemos un desplazamiento en su recorrido. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando el trabajo se realiza de forma vertical? Por ejemplo, cuando levantamos algún objeto, ¿sí? En este caso tenemos esta fórmula que nos dice que el trabajo
es equivalente al peso del objeto por la altura que se desplaza. ¿Cómo se calcula el peso de un objeto? Sabemos que en este caso habría la influencia de una masa y la altura a la cual se llevaría nuestro cuerpo. Por lo tanto, podemos decir que para calcular el peso por la gravedad. ¿Sí? Esta es la fórmula para calcular el peso de cualquier objeto. Entonces, para calcular el trabajo, sería el peso de este cuerpo, el peso es influyente hacia abajo por la gravedad, por la altura que recorre. Entonces, esto sería para un trabajo que se dé de forma vertical. Y si acaso sustituimos esta misma fórmula, podemos colocarla como masa por la gravedad por la altura. Sabemos que la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta no cambia, es un valor constante. Entonces, esa es la que emplearíamos en esta segunda y tercera forma. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando existe un ángulo de influencia, un ángulo de inclinación durante la realización de un trabajo? Bien, tenemos aquí, por ejemplo, un objeto el cual se va a desplazar, pero donde existe un ángulo de inclinación, determinada masa de un objeto. Entonces, aquí el trabajo tiene un ángulo de inclinación. Bien, este ángulo de inclinación va a influir y para poder hacerlo tenemos que calcular la componente horizontal de esa fuerza. Entonces sería la fuerza por el coseno de ese ángulo que está aplicando la fuerza por la distancia recorrida. Y de esta forma haríamos el cálculo de este trabajo. Bien. Entonces, continuando con este tema del trabajo, vamos ahora a resolver un ejemplo, ¿sí?, que nos puede ayudar a la comprensión de este concepto y de estas fórmulas.
Bien, nos dice lo siguiente este ejemplo. Nos menciona y nos pregunta, ¿qué trabajo realiza una fuerza de 60 newtons al arrastrar un bloque una distancia de 50 metros? Cuando la fuerza transmitida por medio de una cuerda que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Bien, aquí tenemos un esquema donde tenemos la masa, la cual se va a desplazar 50 metros mediante la aplicación de una fuerza de 60 newtons con un ángulo de inclinación de 30 grados. Bien, para hacer el cálculo de ese trabajo vamos a emplear la siguiente fórmula. Sabíamos que el trabajo es igual a la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia recorrida. Inspeccionando veo que las unidades están en el sistema internacional, las puedo trabajar, no hay ningún problema. Por lo tanto, se sustituiría 60 newtons por el coseno de 30 por 50 metros. Bien, ¿qué puede suceder? En el caso de que ustedes tengan que emplear el valor de alguna función trigonométrica, ¿sí? Les convendría pues poder establecer esos valores que ya los conocían ustedes, o sin embargo, muchas veces en el problema viene anexado ese dato, ¿sí? Haciendo la operación, nos daría un resultado de 2500 98.0762 joules. ¿Sí? Muy bien. Así quedaría el resultado para este ejemplo de la situación de trabajo. Bien, ahora vamos a pasar a otro concepto muy importante, el cual es la potencia. La potencia igual es relativa con la fuerza y el trabajo. A continuación vamos a definir ese concepto. Bien, en el caso de la potencia, la vamos a entender como la rapidez con la que se realiza un trabajo. Aquí les pongo
4 fórmulas que son las útiles para resolver diversos problemas con potencia. La primera es trabajo entre tiempo. Sabiendo que el trabajo se mide en joules y el tiempo estaría en segundos. Por lo tanto, la nueva unidad con la cual se va a trabajar la potencia será joule sobre segundo. Y esta es conocida como watt en inglés o vatio. ¿Sí? Esas son las unidades que se utilizarían para la potencia. Joules por segundo, que es el watt o vatio. ¿Sí? También existe lo que es el kilowatt. Un kilowatt equivale a 1000 watts. ¿Sí? Bien, ahora partiendo de la sustitución del trabajo, como vimos en la fórmula anterior, sería fuerza por distancia entre tiempo. Ese es para un trabajo de forma horizontal. Si el trabajo se diera con un ángulo de inclinación, sería potencia igual a fuerza por el coseno del ángulo por la distancia recorrida entre el tiempo. Y también la unidad sería joules por segundo o watt. Finalmente, si fuera un trabajo vertical, sería peso por altura entre tiempo o masa por gravedad por altura entre tiempo. ¿Sí? Eso es para el caso de que fueran situaciones de trabajo vertical. ¿Sí? La gravedad no cambia, sigue siendo 9.81. Involucraríamos masa, gravedad, altura y dividiríamos entre tiempo. Y siempre la unidad sería en este caso watts. Bien, vamos a aplicar estas fórmulas a un ejemplo, ¿sí? Que nos puede servir para la parte práctica. Bien, el ejemplo nos dice lo siguiente. Una carga de 40 kilogramos se eleva a una altura de 25 metros. Si la operación requiere 1 minuto, ¿cuál es la potencia necesaria? Bien, en este caso observo los datos antes de elegir la fórmula. Los datos que tengo es una masa de 40 kilogramos, la cual se levantará a una altura de 25 metros, y el tiempo de operación para este trabajo sería de 1 minuto. Muy importante entender que para que las unidades sean consistentes lo tenemos que trabajar en segundos para obtener watts de potencia. Entonces sería 60 segundos nuestro tiempo. Bien, igual voy a necesitar un dato extra, que sería la gravedad. Esta es constante. La gravedad sabemos que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Observando los datos, ya puedo seleccionar la fórmula de potencia. Nuestra fórmula de potencia
sería masa por gravedad por altura dividido entre el tiempo. Por lo tanto, sería la sustitución. Nos quedaría 40 kilogramos por 9.81 por la altura, que son 25 metros, entre 60 segundos. Si podemos observar cómo se cancelarían las unidades. En este caso, nosotros al sustituir esto, se cancelarían metros, se cancelarían un exponente de los segundos. Entonces serían kilogramos, no, pero kilogramo metro cuadrado. Esto no se cancela. Cancelaría solo kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Entonces, sobre segundo, no cancelaría tampoco. Sobre segundo al cuadrado, entonces sería sobre segundo al cubo. Entonces, esto quiere decir que equivale a los watts de potencia. Entonces ya no es necesario poner esas unidades. Lo que haríamos es poner directamente los vatios o watts que corresponderían a la potencia. Y el resultado de hacer esta operación nos daría 163.5 watts de potencia. Si se fijan, son prácticamente las mismas fórmulas de trabajo, solamente involucrando ahora la variable tiempo. O sea, se va a hacer una división entre el tiempo correspondiente para el cálculo de la potencia. En su material viene igual las equivalencias para las conversiones, en dado caso que les pidieran kilowatts, que les pidieran caballo de vapor, caballo de potencia o horsepower, pues igual usar esas equivalencias, tienen que aprenderlas para poder hacer las conversiones de esas unidades. Bien, ahora, para continuar con estos temas, ahora vamos a entrar al área de la energía. Vamos a definir primero qué es energía, ¿sí? Bien,
La energía la vamos a comprender como la capacidad que tienen los cuerpos de producir trabajo. ¿Sí? Ven ahí que pues las unidades de energía corresponden siempre a las mismas de trabajo. En este caso pueden ser joules, calorías, hercios. ¿Sí? Ahora, en el universo se logró entender al estar haciéndose el análisis a través de la historia, a través del pensamiento físico, que existe una ley de conservación de la energía similar a la ley de conservación de la materia, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para poder entender esto desde el enfoque de la energía mecánica, ¿sí? Vamos a entrar de lleno a la clasificación de esa energía mecánica. Bien, vamos a entender que la energía mecánica es la energía que posee un cuerpo por causas de origen mecánico, es decir, ya sea por el movimiento o por la posición en la cual se establezca. ¿Qué tipos de energía mecánica podemos tener? Pues primero está la potencial o de posición, la cual es calculada mediante esta fórmula, que es energía potencial igual a masa por gravedad por altura. Si se fijan, es la misma fórmula del trabajo en forma vertical, ¿sí? Multiplicábamos la masa por el valor de la gravedad, que es 9.81, por la altura a la cual se encuentra en este caso el cuerpo. También tenemos la energía cinética o de movimiento, la cual se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí nada más la velocidad está elevada al cuadrado. Bien, vamos a aplicar esto con unos ejemplos para poder entender de qué forma podemos hacer los cálculos con energía potencial y energía cinética.
Bien, este primer ejemplo nos dice, calcula la energía cinética de un mazo de 4 kilogramos en el instante en que su velocidad es de 24 metros por segundo. Bien, este es un caso de energía cinética y sabemos que su fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, o podemos colocarla, esa fracción con 1/2 como 0.5 de forma directa, multiplicado por la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Por lo tanto, tomando los datos del enunciado, nos quedaría que la energía cinética es 0.5 por 4 kilogramos por 24 metros por segundo igual elevada al cuadrado. Hacemos la operación respectiva, que sería 0.5 por 4 y por 24 elevado al cuadrado. El resultado sería 1152 joules de energía cinética. Así estableceríamos la respuesta para este primer caso de energía cinética. Bien, vamos a resolver ahora un caso de energía potencial. Bien, aquí nos menciona calcular la energía potencial que posee un cuerpo de 2 kilogramos de masa situado a 3 metros de altura. Bien, en este caso, observando los datos, tenemos que la masa del objeto son 2 kilogramos. Nuestra gravedad sería 9.81 metros y nuestra altura serían 3 metros, a la cual se localiza el piso. Y sabemos que nuestra fórmula para la energía potencial es masa por gravedad por altura. Por lo tanto, haremos la sustitución como 2 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 3 metros de altura. Realizaremos la multiplicación directa, sería 2 por 9.81 por 3 metros. Nos daría 58.86 joules.
Muy bien. Este es un segundo ejemplo para el caso de la energía potencial. Bien, podría suceder que tengamos que realizar algún problema en el que haya alguna conversión. A continuación vamos a hacer uno de energía cinética que involucra algunas conversiones. Bien, nos dice el ejemplo 3. Calcular la energía cinética que posee una bala de 4 gramos de masa cuando se desplaza a una velocidad de 500 metros por segundo. Vamos a revisar los datos que nos proporcionan. En este caso es la masa, que está en gramos. Nosotros no podemos trabajar en gramos, por lo tanto tenemos que convertir esos gramos a kilogramos. ¿De qué forma se hace? Sabemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Por lo tanto sería 0.004 kilogramos. ¿Sí? O equivalente en notación científica a 4 por 10 a la menos 3. Cualquiera de las dos opciones es válida. Bien, ahora vamos a utilizar igual el dato de la velocidad. La velocidad nos habla de que la bala se desplaza a 500 metros por segundo. Ya con estos datos vamos a sustituir en nuestra fórmula de energía cinética. La energía cinética sería igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Recuerden que podíamos ponerlo como 0.5, esa fracción. Así sería 0.5 por 0.004 por 500 al cuadrado. Así quedarían ya en la sustitución los datos. Vamos a realizar la operación. Y coincidentemente el resultado serían 500 joules. Ya queda resuelto este tercer ejemplo. Bien, vamos ahora a realizar otro ejemplo que involucre conversión de algunas unidades. Sería ejemplo 4.
Bien, nos dice lo siguiente el ejemplo 4. Un carburador de 250 gramos se mantiene a 1200 milímetros del suelo. Calcula la energía potencial del carburador. Aquí veo que mis datos, primero la masa, está en gramos. Tendría que convertir esos 250 gramos a kilogramos. ¿De qué forma lo vamos a realizar? Sabemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Por lo tanto, sería dividir 250 entre 1000, que nos daría 0.250 kilogramos. Después, nuestra altura nos menciona que son 1200 milímetros. Sabemos que un metro equivale a 1000 milímetros. Entonces sería dividir 1200 entre 1000, lo que nos daría 1.2 metros. Y finalmente la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Allá queda establecido los valores, ¿sí?, para nuestros datos. Y ya podemos hacer el cálculo de la energía potencial. Sabiendo que la energía potencial es masa por gravedad por altura. Entonces sería 0.250 kilogramos por la gravedad, que son los 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que es 1.2 metros. Hacemos la multiplicación, sería 0.25 por 9.81 por 1.2. El resultado sería 2.943 joules. Y ya queda resuelto este ejemplo número 4, que trató de energía potencial, pero donde empleamos algunas conversiones de unidades. Bien, la recomendación es que para poder estudiar estos temas, ustedes se tienen que aprender esas fórmulas que vimos el día de hoy. En el examen no hay formulario, no les van a permitir ingresar la fórmula. Por favor, que la estudien muy bien, revisen los ejemplos, las operaciones. Pues saben que ustedes pueden usar solamente la calculadora básica, tengo entendido, para la aplicación de ese examen. Pues yo lo que recomiendo es que pues practiquen, o sea, hagamos la parte práctica. Pueden buscar ejemplos de los temas que estamos viendo igual. Pues, si alguien tiene algún detalle o quiere algunos ejercicios, me lo puede comentar. ¿Sí? Les puedo proporcionar algunos ejercicios para que ustedes practiquen. Si pueden hacer el simulador igual, allá en la parte del diagnóstico. La idea es que ustedes tengan la mayor información posible para esta área que es práctica, ¿sí? Prácticamente, sí, generalmente viene unos 2, 3 reactivos de tema de trabajo, energía, potencia, tanto teóricos como prácticos, igual de los de la primera ley de Newton. Bien, pues les quiero agradecer su atención. Esto sería pues la clase número 4 de fisicoquímica. Y pues seguimos revisando los temas, llevamos en la parte prácticamente final del área de los temas del diagnóstico. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente fin de semana.